Shalom, quiero empezar dándole toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem Rahakwadash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino. Saludo a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahawashi, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Y aquí estamos con otra lección, que esta lección va a ser basada un en vivo que hizo el hermano Jonathan, y una de las cabezas de nuestro campo, y no estaba entrando en el libro de Juan, el primer capítulo, empezando en versículo 10 como ven aquí. Y vayan a ver este video aquí del hermano que fue muy bueno para hermanos nuevos entrando en esta verdad. Y lo que voy a hacer yo, voy a jugar este lección, unas partes, y vamos a tocar poquito más en la tema, en cosas en que el hermano mencionó, porque todo lo que el hermano dijo en la lección esta están en las escrituras, ok, y vamos a tocar un poquito más profundo en muchas cosas que mencionó y lo vamos a apoyar por medio de escrituras, ok. So sin duda vamos a empezar, lo voy a hacer estilo como lo hace, Apostle Gabar, agarra videos de Apostle Rambla, y agarra cachitos en que cosas que mencionó el apóstol, y después entra un poquito más profundo y apoyándolo con escrituras. Ok, so vamos a entrar aquí, vamos a escuchar un poco y vamos a sacar escrituras, ok. Y Yahweh Bahashem Yahweh Shai mediante sean aún hasta más edificados sobre este tema. Señor no espiritualmente hizo los pactos y las promesas con just el espíritu que cualquier humano tiene. Porque Él lo hizo específicamente, por eso está escrito en el Nuevo Testamento, en los Apócrifas y el Nuevo Testamento, de el pacto, las promesas, las leyes, los comandamientos, y todo eso, que le pertenece a quién, a Israel. Ok, so ahí vamos a parar. Ok, so todo eso, las leyes, los pactos, las promesas, le pertenecen a Israel. Ok, vamos a empezar con la primera escritura. Sí tenía unas pocos ya preparadas, pero vamos aquí a Salmos 147 y 19. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. El Señor nunca le dio, las leyes, estatutos y mandamientos a cualquier otra nación, ok. Dice aquí, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya, ok. La única nación que puede pecar, ok, no lo estoy diciendo de una forma orgullosa que pueden pecar, pero la única nación que se les fueron dadas las leyes fue a la nación de Israel, ok, no a las otras naciones, ok. Para ellos no existe el pecado, ok, porque nunca se les fueron dadas las leyes para que pequen, para comenzar. Alright, aquí está otro, vamos a Levítico 26. Y nos vamos a ir a los puntos, pues ustedes pueden leer. Uh, ok, déjale leer aquí en 40. Nomás vamos a leer, no muy rápido, pero hay muchas escrituras para sacar, ok. Pero dice Levítico 26 y 40. Sin embargo, al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí. Ok, so, puedes leer Salmo 106, que entra en la historia, en cómo pecamos contra el Señor, alabando ídolos, ok. Um, Básicamente fuimos desobedientes y rebeldes hacia nuestro poder, a nuestro Dios.
Ok, dice, cuando yo haga que su hostilidad se vuelva contra ellos y los lleve a la tierra de sus enemigos, entonces por fin su obstinado corazón será humillado y pagarán por sus pecados. Ok, otra vez las leyes se le fueron dadas a la nación de Israel. Ok, espérenme. Man, no, nadie me habla y cuando empiezo con la lección me empiezan a mandar mensajes, entra gente a la tienda. Ok, pero ¿dónde estábamos? Aquí dice, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob. Ok, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham y me acordaré de la tierra. Pues la tierra tendrá que ser abandonada para que goce de sus años de descanso mientras quede desolada. Al fin el pueblo pagará por sus pecados, pues continuamente ha rechazado mis ordenanzas y despreciado mis decretos. A pesar de todo esto, cuando estén desterrados en la tierra de sus enemigos, no los despreciaré ni, lo, ni los rechazaré por completo. Ok, so esa teología de reemplazamiento, también conocido como supersiacionismo, ok, que básicamente la iglesia cristiana, ok, básicamente las otras naciones, ellos reemplazaron a la nación de Israel porque la nación de Israel decidió a rebelarse contra su poder, ¿ok? Pero, ¿qué dice aquí? Dice, no, um, dice, ni los rechazaré por completo. Sí, porque iba a haber una reconciliación por medio de Yahweh Shai. ¿Ok? Ese sacrificio, gran sacrificio que hizo en la cruz para su pueblo. ¿Ok? Dice, no cancelaré mi pacto con ellos, destruyéndolos, porque yo soy el Señor su Dios. Por amor a ellos me acordaré de mi antiguo pacto. Ok, y el nuevo pacto puedes leerlo del Jeremías 31 y 31, Hebreos 8 y empezando versículo 8 para abajo. Ok, que también le pertenece a Israel. Ok, me acordaré de mi antiguo pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto a los ojos de todas las naciones. ¿Ok? Para ser su Dios y yo soy el Señor. Dice, estos son los decretos, las ordenanzas y las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés en el monte Sinaí como evidencia de la relación entre él y los israelitas. ¿Ok? Nunca se les fueron dadas las leyes a las otras naciones para que Yahweh Shai le diera perdón a los pecados a todas las naciones. Ok, y podemos, ahorita vamos a ir a entrar en esa escritura, ok, porque muchos les gusta usar Juan 3 y 16, ok, para hacer su punto sobre eso, pero el hermano va a entrar en la palabra mundo, ok, que es cosmos, ok, y ahorita va a entrar en eso, esas son unas pocas escrituras nomás para apoyar el punto, um, y hay que regresar, dice. Ok, so aunque tú quieras torcerlo y hacerlo caber a todo el mundo, ok, la profecía siempre va a revelar si eso es cierto, ok, si es el puro entendimiento, ok, o si están viniendo y torciendo las palabras de Yahweh Hashem Yahushai para caber su agenda, man, ok, y la agenda de la iglesia, okay, especialmente hoy en día, es dinero, man. Okay, la iglesia se ha convertido en un business, man. Okay. All right, so vamos acá, all right, para la palabra mundo, all right, en el versículo 10. All right, y como mencioné en la otra lección, y ustedes hermanos que están aprendiendo y estudiando con nosotros, esas son palabras que tú debes de entender, ¿ok? Y están en las tareas de la gran piedra de molino cuando vas y comienzas a hacer estas tareas. Esta es una pregunta, ¿ok? Que sale en la tarea, la diferencia de la palabra cosmos, las diferentes definiciones de la palabra mundo, ¿ok?
Y cuando tú lees Juan 3:16 y como estamos leyendo también en primer Juan, ok, o no primer Juan, pero Juan capítulo 1, ok, esta palabra que es usado para el mundo, igual como en Juan 3:16, es la palabra griega cosmos, ok, y como miran acá, dice un arreglo, o constitución, un orden o gobierno apropiado y armonioso, ¿ok? Ok, y esa palabra armonioso, ok, ahorita vamos a entrar porque eso es um, porque en Efesios 2 dice que va a haber una reconciliación. Ok, acuérdense que re significa regresar. Ok, si las otras naciones nunca tuvieron esa íntima relación, ok, con el Padre Yahweh, ok, y esa evidencia de la, de, de esa íntima relación son las leyes, estatutos y mandamientos. Ok, so entonces cuando entras en la palabra reconciliación, significa regresar a un estado de armonía. Alright, va mano y mano de lo que el hermano está mencionando aquí. Y ahorita lo vamos a agarrar, pero hay que seguirle. ¿Y quién es eso? ¿Quién es ese gobierno apropiado y armonioso? ¿Ok? Es la nación de Israel. ¿Ok? Y pues aquí, mira, te tiran un tropiezo los habitantes de la tierra, los hombres, la familia humana. Y ahí tenemos que tener cuidado cuando dice cosas así, porque como dijo el hermano, es un tropiezo. ¿Ok? Un hombre simple que no tiene una fundación, ¿ok? Que ellos no consideran el Viejo Testamento, ¿ok? Ellos se van a tropezar porque dice aquí los habitantes de la tierra. Por eso siempre los apóstoles, los hermanos, siempre mencionan cosas como um, um, el Espíritu tiene que estar trabajando contigo para que tú puedas discernir, ¿ok? Y para que no te tropieces por esos tropiezos aquí. Ok, so ya como dijo eso, vamos a Efesios 2 um, y 12. Dice, en aquel tiempo estaba sin Hamashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, ok, y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok, sí, porque caímos como una nación, ok, caímos como una nación, nos rebelamos contra nuestro poder. ¿Ok? Y tengo Jeremías 3 y vamos a tocar un poco aquí, nomás para comprobar que sí nos caímos como nación. ¿Ok? Fuimos como... um, cometemos adulterio espiritual. ¿Alright? Vamos a versículo 6, dice... Durante el reinado de Josías, el Señor me dijo, ¿te has dado cuenta cómo ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Como una esposa comete adulterio. Israel ha rendido cultos a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Yo pensaba después de haber hecho esto regresará a mí, pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá lo observó, vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio. Ok, porque cuando lees escrituras como Jeremías se me hace 6 y 2, describe a Israel como la esposa a una mujer delicada. Ok, por eso va a haber la boda. Ok, porque eso es Israel siendo la esposa. Ok, y Yahweh siendo el esposo. Ok, pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Israel no lo tomó en serio y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio o rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra. Así que ahora la tierra se ha corrompido. Sin embargo, a pesar de esto, su infiel hermana Judá nunca ha vuelto a mí de corazón, solo fingió estar apenada. Yo el Señor he hablado. Ok, vamos a
dice a 12, por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor, oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso. ¿Ok? No estaré enojado contigo para siempre. ¿Ok? Solo reconoce tu culpa, admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él. ¿Ok? Eso es exactamente lo que hicimos, man, como una nación. ¿Ok? Vamos a 20, dice, sin embargo, me fuiste infiel, pueblo de Israel. Has sido como una esposa infiel que deja a su marido. Yo, el Señor, he hablado. Ok, so sí caímos por un tiempo. Ok, pero el Señor no los rechazó por completo. Ok, aquí dice en Levítico 26, como dice aquí. A pesar de todo esto, cuando estén desterrados en la tierra de sus enemigos, ok, fuimos desterrados, fuimos dispersos entre las otras naciones, ok, porque por nuestra desobediencia, ok, eso fue una maldición que el Señor puso sobre nosotros como nación, ok, Deuteronomio 28 y 64, ok, dice, de la tierra de sus enemigos no los despreciaré ni los rechazaré por completo. Ok, por eso hay palabras como restauración. Ok, Ezequiel 28 y aquí dice la restauración de Israel. Ok, esto dice el Señor soberano. También Ezequiel 37 puedes leer. Y hay varios um, um, capítulos que entran en esto. Dice, esto dice el Señor soberano al pueblo de Israel. Salakia. Estoy yendo muy rápido, hermanos. Salakia, deja ir un poquito más despacio. Esto dice el Señor soberano, el pueblo de Israel volverá a vivir en su propio país, la tierra que le di a mi siervo Jacob, pues reuniré a los israelitas de entre las tierras lejanas a donde los había esparcido. Y por las maldiciones, a la vista de las naciones del mundo, revelaré mi santidad en mi pueblo. En Israel ellos vivirán seguros, construirán casas y cultivarán viñedos. Y cuando yo castigue a las naciones vecinas que los trataron con desprecio, ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. ¿Ok? So, vamos a Salmo 106. Y aquí mira lo que dice la rebeldía de Israel. ¿Ok? Pero el Señor no los rechazó por completo. ¿Ok? Por eso hay palabras como restauración, reconciliación. Um, ¿Dónde quiere ir? Romanos 11, mira lo que dice aquí. Misericordia de Dios con Israel. ¿Ok? Entonces preguntó, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. ¿Ok? Estos son los gentiles que iban a recibir salvación. ¿Ok? Por medio de Yahweh, porque no eran gentiles naturales. ¿Ok? Eran israelitas en un estado mental de gentil. ¿Ok? Que vinieron de la helenización. ¿Ok? Cuando entras en el libro de los apócrifas, ¿ok? Ahí te dice la historia en cómo Israel cayó como nación. ¿Ok? Era un periodo que se llama la helenización. ¿Ok? Y podemos ir ahí bien rápido nomás. Nomás para enseñar, ¿ok? Para comprobar, básicamente. Ese es segundo Macabeos capítulo 6 y 1. No mucho después de esto, el rey envió a un anciano de Atenas para obligar a los judíos a apartarse de las leyes de sus padres y a no vivir según las leyes de Dios. Ok, eso fue una orden. Ok, que Antíoco Epífanes, ok, mandó a un anciano de Atenas para obligar a los judíos a apartarse de las leyes de sus padres, a no vivir según las leyes de Yahweh Bashem Yahushai y contaminar también el templo de Jerusalén. Eso fue un decreto que fue hecho aquí. ¿Ok? Y si no obedecíamos ese decreto, entonces estaban siendo puestos a la muerte.
Y aquí lo va a decir, dice, y llamarlo el templo de Júpiter, Olimpio, y el de Garizim, de Júpiter, el defensor de los extranjeros, como ellos deseaban que habitaban en el lugar. La llegada de esta travesura fue dolorosa y dolorosa para la gente, que para Israel. ¿Ok? 4. Porque el templo estaba lleno de disturbios y deleitos por los gentiles que se llevaban de prostitutas y tenían que ver con mujeres dentro del circuito de los lugares sagrados, y además de eso traían cosas que no eran legales, ¿ok? Como cerdo, ¿ok? El altar también estaba lleno de cosas profanas que la ley prohíbe. Dice, tampoco era legal que un hombre mantuviera días sabáticos o ayunos antiguos, o que profese a sí mismo como judío. Ok, so no te podías profesar ser un judío. Ok, so, ¿qué tenías que profesarte a ser en estos tiempos? Ok, un griego. Ok, ya sabemos los costumbres de los griegos. Ok, no se rasuraban, no se circuncidaban. Ok, so no podíamos seguir nuestras leyes, como dijo el primer versículo. Um, y el día del nacimiento del rey, cada mes fueron llevados por una amarga restricción a comer de los sacrificios. Y cuando se mantuvo el ayuno de Baco, okay, que básicamente es alabando a este ídolo Baco, que básicamente es una huelga, si esa es la palabra, de vivir una vida como desenfrenada, de borrachera, inmoralidad sexual, ¿ok? Sin freno, desenfrenada. Los judíos fueron obligados a ir en procesión a Baco llevando hiedra. Además, hubo un decreto a las ciudades vecinas de los paganos por sugerencia de Ptolomeo contra los judíos para que observen las mismas modas y participaran en sus sacrificios. ¿Ok? Y quien no conforme y quien no se conforme a los modales de los gentiles debe ser condenado a muerte. Entonces un hombre podía haber visto la miseria presente. ¿Ok? So, si no te asimilabas a los costumbres de los griegos en estos tiempos, eras condenado a la muerte. ¿Ok? So, eso es historia, hermanos. ¿Ok? So, por eso, el hermano también mencionó que Cornelio era un israelita, y sí fue un israelita, porque él tuvo muchos rasgos israelitas, o que él tenía fe, o que él seguía las leyes, era un hombre, dice en Hechos 10, que era un hombre devoto, ok, so seguía las leyes. Un pagano no va a seguir las leyes, no va a considerar las leyes, ok. Pero Cornelio tal vez vino, sus antepasados, sus generaciones antes de él, vinieron de este tipo de vida. ¿Ok? Um, ok, so ahora, ¿dónde estábamos? En Efesios, pienso que estábamos. Ok, dice, en aquel tiempo estaba sin Yahushai. Ok, ¿cómo? Por la historia que acabamos de leer. Alejados de la ciudadanía de Israel, ok, las leyes, ok, los estatutos, los mandamientos, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Hamashiach Yahushai, vosotros en otro tiempo estabas lejos, había sido hechos cercanos por la sangre de Yahushai, ¿ok? Aboliendo en su carne las enemistades, ¿ok? Las enemistades entre Yahweh y la nación de Israel, ¿ok? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ok, por eso uno de los títulos de Yahweh es el príncipe de paz. Ok, porque él iba a romper esa pared de enemistad entre el reino norteño, el reino sureño, y también entre el padre Yahweh y la nación de Israel.
Ok, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ok, so esa palabra reconciliar, hay que entrar en eso, right? A, apocatalazo, ok, ok, el hermano mencionó armonía, right? So, mira lo que significa, dice, para reconciliarse completamente, para reconciliarse de nuevo, traer de vuelta un antiguo estado de armonía. ¿Ok? Ahorita se ocupa una de esas, lo que está en las redes sociales que dice fa, ¿verdad? Can. So, quería sacar Hechos 5 y 29. Hermanos nuevos, like, escriban, esto es leche. Esa es la sincera leche. ¿Ok? Esto es los fundamentales de esto. Ok, igual como ahorita están las partidos de soccer, cada jugador empezó en su tiempo jugar, fútbol, tenían que saber todos los fundamentales, ok, cómo mover la pelota, cómo hacer tú sabes cómo patear la pelota de una forma apropiada, ok, todos esos son fundamentales, hacer ciertos ejercicios para um, darte esos músculos o esa fuerza en tus piernas, you know, en tu, ¿cómo se llama? Ustedes saben lo que estoy tratando de decir, ok, pero Hechos 5 y 29 dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana, ok. El Dios de nuestros antepasados levantó a Yahweh Shai de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel, ¿por qué no dice aquí todo el mundo? ¿Ok? Porque este mundo que está hablando el hermano, ¿ok? En Juan 1 y 10, está hablando de la nación de Israel. ¿Ok? Dice un arreglo o constitución, orden o gobierno apropiado y armonioso. ¿Ok? No se tropiecen con toda esta confusión que Esaú puso aquí para desviarte. Pero al final del día, man, si tú te desvías, es porque el Señor puso eso sobre ti. ¿Ok? Dice aquí, luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. ¿Ok? Eso fue. ¿Ok? La única nación que recibió los leyes, estatutos y mandamientos fue la nación de Israel. ¿Cómo las otras naciones pueden recibir arrepentimiento de sus pecados? ¿Ok? Pero aquí lo dijo, lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Es sencillo, hermanos. ¿Ok? Romanos 9 dice 1. Dios elige a Israel. Con Yahweh Shai de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirma. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza y infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo la maldición para siempre, separado de Yahweh Shai, si eso pudiera salvarlos. ¿Ok? Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. ¿Ok? ¿Y por qué dice adoptivos? Porque por un tiempo estuvimos sin el Padre por nuestra rebelión. El Señor nos dio la espalda. ¿Ok?
Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y recibir sus promesas maravillosas. ¿Ok? Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Yahushua mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas. Y es digno de eterna alabanza. Amén. Okay, aquí bien rápido. Dice que son israelitas, de cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Ok? Aquí no menciona a todas las naciones. ¿Ok? Y cuando de la tema de los gentiles, esos gentiles que iban a recibir la salvación eran israelitas que se habían desviados. ¿Ok? Israelitas en la carne, por sus hechos. ¿Ok? Ah, eso es lo que... Efesios 2, a ver. Efesios 2 y 11, ya la tenía, pero dice, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos. ¿Ok? Los gentiles antes estaban excluidos. Sí, porque caímos como nación. ¿Ok? Um, por los judíos, este no es lo que quería, pero... ¿Y quién fueron los que los llamaron paganos y circuncisos? Por los judíos. ¿Ok? Fueron porque había una enemistad entre los judíos en Jerusalén que seguían las leyes contra los israelitas que se desviaron, que venían desde las costumbres y se asimilaron a las maneras de los griegos. ¿Ok? Um, Esta no es la que quería, pero se me hace que es el primero. Damn. Aquí está, irá. Antes ustedes, Efesios 2 y 1, antes ustedes estaban muertos. Ok, muertos cómo? Espiritualmente, ok, mentalmente. Ok, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. ¿Y quién estaba desobedeciendo? Israel. Ok, y sus muchos pecados. ¿Y quién es el único que puede pecar? La nación de Israel. Ok, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Yahweh Hashem Yahushai. Ok, so deja ver dónde estaba la que quería. Ya, ese era Efesios, pero a ver cómo lo dice aquí. Ok, reconciliación. Ok, ya entendimos lo que significa la palabra reconciliación, ¿verdad? A regresar a un estado de armonía, ¿verdad? Traer de vuelta a un antiguo estado de armonía, right? So dice reconciliación, esa es la Reina Valera, que es mucho más mejor, dice reconciliación por medio de la cruz, ¿ok? ¿Cómo la cruz? Si acabamos de leer en Hechos 5 y 29 o 31, ¿ok? Se me hace que lo quité, ya está bien. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, ¿ok? ¿Por qué dice en cuanto a la carne? ¿Ok? Por nuestros hechos. ¿Ok? Eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Ok? Dice, en aquel tiempo estaba sin Yahweh Shai, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alright? Estas eran unas pocas. Cuando el hermano estaba haciendo este video, se me vino en el espíritu. Dije, man, tengo que, entrar un poquito más, nomás para apoyar la lección del hermano. Pero pueden leer también Salmos capítulo 106.
para entrar un poquito más en la cómo Israel se apartó de Yahweh. Ok, so, con eso, espero que fueron edificados como siempre. Quiero darle toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, HaKodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem y Shai, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Shalom. No, porque